Bueno, muy buenas noches, queridas y queridos estudiantes, queridos y queridas hermanas, eh, defensores y defensoras de derechos humanos, participantes en este diplomado. Para mí es siempre un orgullo, un honor poder compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre cada uno de los temas que por los cuales hemos ido transitando, digamos, amablemente en medio de nuestras también dificultades a veces con los problemas de tiempo y demás. Ya estamos ya en la unidad tercera. Recuerden, primera unidad 2 semanas, segunda unidad 1 semana. Esta tercera unidad solamente cubrirá 1 semana y se culmina esta parte del curso, ¿no?, que estamos trabajando, que es, recordemos, estándares internacionales de acceso a la justicia. Tema grande, ¿no? Tema que siempre ha ocupado a la especie humana, al género humano, a toda la humanidad, ¿no? Tema todavía arduo, tema lleno de dificultades, preñado de obstáculos, y seguramente seguiremos transitando durante mucho tiempo la humanidad, desafortunadamente, en esta búsqueda de mayores niveles de justicia, y también creando fórmulas, métodos, maneras de aproximarnos a una justicia cada vez más plena, ¿sí? La justicia más plena sería aquella que lograra de alguna manera, como es el propósito final de la justicia, decíamos en la sesión anterior, superar la injusticia, superar todo aquello que atenta contra la convivencia, contra la dignidad humana, contra los valores establecidos históricamente por un largo proceso de civilización, desde luego lleno de dificultades, ¿no?, de un camino arduo, ¿no?, camino espinoso. Muy bien, vamos entonces, el tema que nos concita en esta ocasión, para esta tercera unidad, pues ya hemos visto algunos temas muy importantes. Vamos a ver otro capítulo, otra situación, que es la de la justicia transicional. Justicia transicional. Bueno, creo que algo de eso se ha hablado, ¿no? Hemos hablado ya del tema de qué es hacer justicia en derechos humanos a través de los órganos de los diferentes sistemas de protección de los derechos humanos, ¿sí?, a través de los cuales también toman cuerpo los diferentes estándares y normas y principios internacionales en materia de justicia, sobre todo en términos de reparación a las víctimas. Vimos ya la vez anterior, ustedes han transitado ya por otra unidad que abordó los temas de la impunidad, ¿no?, la lucha contra la impunidad, cómo superar la impunidad, enfocados principalmente al conocimiento del castigo, de la justicia penal, los límites, el alcance, la importancia, la significación de la justicia penal, ¿no?, con las dificultades que ha habido, el establecimiento de criterios, el establecimiento de prioridades, a quiénes juzgar, cómo juzgar, cuál es la mejor manera de la justicia conducirse de acuerdo a esos estándares, de manera que no quede una sensación en la sociedad de que hubo injusticia. Paradójicamente puede darse también el caso de que cualquier proceso de esto de justicia también puede llevar a una sensación o a una percepción de que realmente no hubo una justicia apropiada, ¿no? Es un tema, un reto siempre grande. En esta ocasión vamos a hablar de la justicia transicional. Es otro escenario pues relativamente nuevo, aunque hay autores, ¿no?, esto es un tema muy importante, hay autores que van y remontan a las experiencias históricas, ¿no?, de mucho tiempo atrás, sobre procesos de justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Bueno, ya decíamos bueno, vamos a partir de una primera apreciación, ¿no?, un primer elemento, ¿no? Es decir, allí donde hay injusticia, y donde la injusticia, y hablemos de injusticia en el sentido de crímenes atroces, violaciones masivas de derechos humanos, abusos sistemáticos de parte de los actores con poder, que pueden ser los estados, pero pueden ser también los estados enfrentados en un conflicto armado a otros actores que no son estados, pero que tienen mucho poder. Estos abusos sistemáticos extendidos a lo largo del tiempo, donde cobran muchas víctimas,
Bueno, sabemos la magnitud de estas víctimas, es duro hablar de eso, pero masivas desapariciones forzadas de personas, personas que no saben del paradero de sus hijos, hijas, esposos, esposas, familiares, no saben qué pasó con ellos, no hay una solución de nada a esto, torturas, abusos sistemáticos, ¿no? Pues todo esto, cuando se prolonga mucho en el tiempo, pues genera una fractura profunda en la sociedad. Fíjense, aquí no estamos hablando solamente de una injusticia particular, siempre es grave, ¿no? Cualquier injusticia, pero aquí estamos hablando de un panorama de injusticia que por determinadas circunstancias, situaciones, se extiende en el tiempo y divide profundamente la sociedad. Divide profundamente la sociedad. Se genera una ruptura profunda de la sociedad. Recuerden que la sociedad, o lo que antiguamente se conocía como la polis o el Estado, es un concepto de unidad. Unidad territorial, unidad a veces por nacimiento, unidad por adscripción a un territorio, unidad por otros factores, ¿no? Como es pertenencia a un grupo, a una nación, a una etnia, a un lenguaje compartido, a una historia común, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto bajo el respeto o aceptación de ciertas reglas también comunes que son, bueno, que quedan siempre expresadas cuando es normal la cosa, están expresadas en una constitución. Pues bien, un conflicto armado interno, una guerra civil, llamémoslo así, o un régimen de represión autoritario, totalitario, que sistemáticamente viola los derechos humanos por un periodo muy largo de tiempo, y pensemos en los casos de Chile, pensemos en el caso de Argentina. Estas situaciones también generan unas profundas rupturas en la sociedad. Una sensación de que no compartimos el mismo universo. Que allá están ellos y acá estamos nosotros. Acá estamos las víctimas, allá están los victimarios. O a veces los unos y los otros se leen como cómplices o partidarios de un tipo de victimarios o de otros. Entonces es una ruptura brutal. No hay sociedad que pueda sostenerse en el tiempo indefinidamente con una situación de este tipo de naturaleza. Entonces el problema es que hay que hacer justicia, hay que transitar. Hay un momento en que se agotan las posibilidades de que esos conflictos puedan permanecer, de que esa represión se pueda mantener, y los mismos ciudadanos y ciudadanas pues reclaman de tiempo atrás muy sentidamente, en estos casos, una transición, un paso, que eso tiene que terminar. O bien terminar en una paz, si es un caso de guerra, o terminar en una transición democrática, si es un caso de un régimen autoritario. Y esos procesos, obviamente, son procesos muy difíciles. Hay un reclamo sentido, hay una necesidad histórica, política, de que se haga la transición, pero son difíciles. Y cuando digo difíciles no quiero sacando una palabra de un cajón, son sumamente difíciles, porque la justicia transicional que implica precisamente esa transición hacia un régimen, bien sea de paz, de un régimen de guerra a un régimen de paz, superando el conflicto armado, o de un régimen de autoritario a un régimen democrático, donde se respete el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pues es difícil porque plantea una dificultad enorme. Ningún actor con poder quiere una transición, ¿sí?, de esta naturaleza, si esa transición implica su castigo, irse para una cárcel, pagar una condena muy larga, digamos de alguna manera quedar desacreditado a los ojos de su propia familia y de su entorno, cuando él gozó de mucho poder para hacer todas estas cosas, pero ahora no lo quiere hacer, no quiere quedar en esa situación. Entonces esto plantea unas dificultades muy grandes. Pero de todas maneras hay una necesidad. Cuando digo una necesidad, no estoy hablando solo de una necesidad material. Vamos a vivir en paz, vamos a ser felices. No, hay una necesidad ética, una necesidad moral, que es la necesidad de que se haga justicia, porque sin justicia el ciclo de la violencia, el ciclo del abuso continúa. Se reedita y se reedita y se vuelve a reeditar a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una autora, Martha Minow, aquí no la utilizamos porque bueno, ya es muchas lecturas, pero es muy importante. Ella tiene un texto
muy reconocido que se llama Rompiendo los ciclos del odio. Rompiendo los ciclos del odio. Es decir, hay unos ciclos de odio que cuando no hay justicia, cuando no hay una transición de alguna manera aceptable, de acuerdo a los estándares de justicia, aquí viene el punto nuestro, ¿no? Si no hay una transición de acuerdo a los estándares de justicia, el peligro es peor. Es peor porque se reedita y se recicla la violencia, se recicla la venganza, se recicla el odio. Y por lo tanto no vamos a estar nunca en presencia de una sociedad unida, de un mundo único para todos en donde quepamos todas y todos, de una manera muy grave, ¿no? Se puede reeditar de muchas formas, ¿no?, esa violencia. Experiencias hay muchas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la justicia transicional y qué pretende solucionar estos procesos que hoy día llamamos procesos transicionales o procesos de justicia transicional? Cuentan con una larga genealogía. Hay una autora que trata también el tema de la genealogía. Aquí no la tenemos, pero no es necesario, les comento rápidamente. Ella trabaja este tema. Ella nos dice que hay como una especie de, se puede establecer unas fases muy generales, muy arbitrarias, un poquito arbitrarias, pero que recogen un poco esta trayectoria que es desde los juicios de Nuremberg, donde lo que se buscó fue castigar a los responsables de los grandes crímenes atroces a través de un tribunal internacional, Nuremberg, por ejemplo, pasando por lo que fueron los procesos de paz, ¿no?, que se dan en el contexto de, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, que hay muchos movimientos de liberación nacional, movimientos guerrilleros en el mundo, etc. Hay una ola de democratización y hay muchos conflictos armados. Lo que se busca es precisamente un proceso de reconciliación nacional, ¿no?, en que las sociedades puedan seguir reconciliarse a escala nacional, ¿no?, unas sociedades divididas. Y una tercera fase que ella dice que es la que estamos hoy, que es una fase en la que hay un papel mucho más fuerte de lo que podrían ser instituciones internacionales, ¿no? Lo que se busca es, frente a estas situaciones de violencia, de una u otra manera, sistemáticas, prolongadas en el tiempo, pues generar una justicia que permita desde la comunidad internacional imponer la transición, imponer el cambio. Algo de esto también nos comenta en el texto principal, no con estas mismas palabras, no bajo este mismo esquema, nos comenta el profesor Rodrigo Primni en el texto que tenemos de base para esta unidad. Muy bien, vamos a hablar entonces de algunas particularidades de la justicia transicional. ¿Cuáles son sus particularidades? La primera particularidad importante, muy importante, no lo olvidemos, es que no hay una fórmula única para la justicia transicional. Por eso el texto del profesor Rodrigo Primni lo primero que hace énfasis es en este análisis comparativo, nos da elementos comparativos. Es decir, no hay una experiencia única y mucho menos perfecta de lo que podríamos llamar un proceso de justicia transicional. Los procesos de justicia transicional son contextuales, son históricos. Cada uno de ellos afronta retos particulares, retos específicos de cada época, se enfrenta a actores de poder, a dinámicas también internacionales que influyen en ellos, que son muy diferentes unas de otras. Y por lo tanto los retos, los desafíos, las formas de afrontar esa necesidad histórica de transitar hacia un régimen de paz o hacia un régimen democrático, pues nunca es igual uno de otro. Son muy diferentes. Entonces, en consecuencia, por eso no se trata de una fórmula única, como decir, yo no sé, no es la imagen más apropiada, pero no se trata de una receta de cocina, en la que decimos son tales ingredientes para que tengamos ese plato, y bueno, si no lo hace así no sale, ¿no? Tiene que salir así o aproximarse lo más posible a esta receta, ¿no? En el caso de la justicia transicional, si lo observamos atentamente, y es lo que el profesor Rodrigo Primni hace en su texto, ninguno es igual que otro. Entonces podríamos decir, primera característica o particularidad de los procesos transicionales es que son un conjunto de experiencias. Son un conjunto de experiencias e iniciativas que se adoptan frente a determinados contextos específicos en un plano histórico. Eso podría ser una primera característica. No una fórmula, no una receta única, no una normativa
¿no?, que aplicamos, se cumplió o no se cumplió, sino un conjunto de experiencias diversas, históricas, a lo largo del tiempo, en diferentes contextos, que obedecen a necesidades distintas y también limitadas por marcos institucionales, etcétera, diferentes. Esa es una. La otra es que si bien son un conjunto de experiencias, no quiere decir que estas experiencias a lo largo del tiempo sean experiencias absolutamente abiertas. ¿Sí? Se hace lo que uno crea, como el artista que se sienta a pintar un cuadro, ¿no? ¿Sí? Y dice, bueno, voy a imaginar qué cosa, con qué lleno el lienzo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se me ocurre? No, ahí no se trata de experiencias abiertas. Estas experiencias han ido nutriendo, de cada experiencia anterior se nutre la siguiente. Y como cada experiencia anterior se nutre de la siguiente, así sucesivamente, y el clamor a escala mundial va creciendo, las experiencias son en muchos países, de África, de Europa, ¿sí?, en el caso de los Balcanes, en nuestra América hemos sido privilegiados, desafortunadamente, en muchos procesos, pero también precisamente porque hemos tenido muchas desgracias de esta naturaleza. Entonces, son procesos que cada paso que se da va nutriendo la siguiente y va generando al mismo tiempo una especie de marco institucional. Por ejemplo, un ejemplo para que nos entendamos claramente. No es lo mismo jugar, ¿no?, con las amnistías, ¿sí?, amnistiar a todos los responsables, porque los responsables, si no se los amnistía, no se los perdona, no se olvida todo lo que hicieron y no se hace, ellos no quieren eso, sino mantienen el régimen anterior, no ceden. Entonces, ya esas amnistías totales, etcétera, no son posibles en nuestro tiempo. No son posibles, ¿por qué razón? Hay que hacer algún proceso judicial, hay que hacer algo penal también. ¿Por qué razón? Porque hay una Corte Penal Internacional, de lo cual en la unidad anterior se trató, ¿no?, del tema ese, ¿no?, del papel de la Corte. Ya la Corte Penal Internacional, como una instancia a escala internacional para juzgar a responsables por graves crímenes atroces, pues implica que allí donde no hubo proceso, frente a unos crímenes muy atroces, no se hizo nada, pues entonces hay una instancia que es la Corte Penal Internacional que puede entrar a hacerlo. Entonces, ven, ahí ya no se puede hacer un proceso transicional sin algún esquema de justicia penal incluida. Justicia penal, con sus características propias de una transición, pero que contemple el elemento penal, ¿no? Bien, ese es lo segundo. Por eso, todo proceso de justicia transicional, aunque es, entre comillas, abierto, también está limitado y restringido por el marco institucional vigente en cada época. Y cada vez más. Es decir, que estos marcos institucionales, algo que quiero yo destacar aquí, y es lo tercero que quiero destacar, nos dicen a nosotros cuáles los límites, plantean límites o restricciones frente a lo que es posible hacer en esos procesos y lo que es debido hacer y lo que está permitido hacer. No todo está permitido hacer como en otros contextos. Esos contextos generaron más apertura en eso, ya son cada vez un poquito más cerrados, ¿no? Cuarto punto, además que la justicia transicional es un campo de experiencias, de realidades históricas, todas las hemos vivido de una manera u otra, también es un campo de estudios, precisamente por la ingente cantidad de problemas, inquietudes, disensos que plantean. Ningún proceso de justicia transicional pasa sin discusión, sin generar posteriores discusiones, sin generar posteriores en la sociedad desacuerdos, insatisfacciones. ¿Sí? Ninguno termina como un cuento de hadas y colorín colorado. No terminan con finales totalmente felices. Hay justicia, hay algo, hay un avance, es muy importante, pero nunca el 100% de una población queda absolutamente feliz, como si fuera un cuento de hadas, satisfecho de eso que ha ocurrido. Hay desacuerdos, hay miradas al pasado. Por eso tampoco son procesos que nunca terminan en el tiempo que se dice terminar, sino que continúan avanzando, porque de alguna manera, si algo tienen los procesos de justicia transicional, es un punto importante también en sus particularidades, es que al darle voz a las víctimas, al poner esta discusión de cara a toda la sociedad, pues rehabilitan de alguna manera el espacio público de la sociedad civil.
y aparecen organizaciones de víctimas, se reactiva la sociedad, ¿no? Hay un potencial, una autora, no recuerdo el nombre de ella, lo dijo en una ocasión, generan lo que se llama despiertan un potencial emancipador. Es la palabra que ella utiliza. Hay un potencial emancipador en todos los procesos de justicia transicional, ¿sí? En unos más, en otros menos, pero despiertan algo en la sociedad que hace que el proceso que se iba a terminar este año, no termina este año, sino que sigue, ha despertado en la sociedad un conato de búsqueda de justicia, de reparación, de verdad, que no se cierra casi nunca. Vean el caso de España, por ejemplo. El caso de España, desde la transición democrática en España y hasta el día de hoy todavía hay organizaciones de víctimas de la sociedad civil, académicos, académicas, etcétera, personas que todavía siguen reclamando más memoria, siguen reclamando más reparación, siguen reparando todo aquello que no se hizo. Entonces, bueno, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, ¿no? Son las características que nos permiten a nosotros decir que no es tan fácil como que un juez coja su martillo y ¡pah!, he fallado, ¿no? Hay un proceso abierto incluso revitalizan lo que es la discusión social, o lo que aquí en Colombia un poco más suave se le llama diálogo social, ¿no? Diálogo social, ¿no? Bueno, una vez dicho estas cosas, que bueno, y la invitación es un campo de estudio, abre un campo, la cantidad de preguntas que deja, la cantidad de ser un proceso así de estas características, de que siempre hay algo nuevo, de que hay retos, de que hay desafíos, que hay un diálogo social con inquietudes profundas, etc. Pues entonces digamos que esto se ha convertido en un campo de estudios, un campo de problemas. Ahí tienen una beta para profundizar en todos sus análisis. Para nosotros, por eso me refería al comienzo, ya hoy no hablé solamente de colegas, de estudiantes, de diplomados, sino hermanas y hermanos latinoamericanos y latinoamericanas. Los que no sean de Latinoamérica, que estén en el curso, a veces está el caso, muy bienvenidos, hacen parte de la familia también, ¿no? Porque si están aquí es porque también sienten dolor de alma, de corazón por nuestra América. Entonces, muy bien, ¿no? Dicho esto, creo que a nosotros nos va a ser interés porque, bueno, Centroamérica, Salvador, Guatemala, procesos transicionales. Argentina, Chile, procesos transicionales, Colombia, Perú, procesos transicionales. Entonces, en nuestro Brasil, procesos transicionales. Algunos en el proceso de lucha, de transición de dictaduras atroces, y en otros, como el caso de Colombia o de Centroamérica, por conflictos armados, ¿no? Entonces, digamos que conocemos esta experiencia de manera cercana, y los que no la conocen de manera cercana, por lo menos se han visto afectados por ella, porque las olas de refugiados, de migrantes, de personas necesitadas de refugio, etcétera, afectan a todos los países de la región por igual, cuando hay dictaduras o cuando hay conflictos armados. Sí, los afectan a todos por igual. Entonces, estamos muy sensibles frente al tema. Bueno, el texto de Rodrigo Primi es muy interesante. Es muy interesante, un texto muy esclarecedor, es un texto donde el autor, yo creo que en Colombia se ha escrito mucho sobre el tema, hay personas muy renombradas alrededor de esta temática de la justicia transicional, pero el profesor Rodrigo Primi, un eminente abogado nuestro, yo veo algunas personas así que admiro particularmente en el campo del derecho, de estos temas de derechos humanos, pues admiro mucho a Rodrigo Primi, pienso mucho en el profesor Zaffaroni, que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También para mí, yo tengo una devoción, oigo sus videos, así como ahora me veo sus vídeos, leo sus artículos, busco sus libros, porque hay personas que son sabias en este tema, ¿no? Bueno, ahí puedo hacer un listado muy largo, ¿no? Pero pienso en estas dos personas. Rodrigo Primi es un privilegio que el texto sea de él, ¿no? Ahora, este texto tiene un problema. Y el problema que tiene el texto, ese texto está escrito bajo el contexto de una ley que en Colombia se expidió, que es la ley que marcó el inicio de la justicia transicional en Colombia. Año 2005. En Colombia, en 2005, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se expide una ley se adopta una ley que es la ley
975 del año 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Ahora, este fue el inicio, el arranque, ¿no? Y lleno de polémica, lleno de disensiones, muy cuestionado, muy controversial. No me voy a meter en las características. El texto de Rodrigo Pribni, la dificultad que tiene es que, la única problema que tiene es que es un texto que está contextualizado en ese momento. Y de alguna manera el esfuerzo que hace este profesor de hacer todo este análisis, esta sistematización excelente de los procesos de justicia transicional, es plantear unas exigencias, unos estándares, ¿sí? Que tengan en cuenta esta experiencia histórica y un marco analítico como el que es comparado, que es el que él hace, para el caso colombiano frente a la Ley de Justicia y Paz del año 2005, ¿no? Sin embargo, esto como que generó muchas insatisfacciones, prácticamente se negoció única y exclusivamente con un grupo que fue los paramilitares en Colombia, las autodefensas. Fue muy cuestionado ese proceso, pero ese proceso dio inicio, despierta otras cosas. Y entonces es así como a partir del año 2012, en el contexto de la administración del presidente Santos, pues se inicia otra fase de este mismo proceso que profundiza, y es con una negociación con las FARC, ¿no? Con el ejército, el Frente, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para decirlo en términos propios, ¿no? Hoy día se llama de una manera diferente después de la desmovilización, pero las FARC, se inicia estos diálogos entre gobierno y FARC, actores principales en el conflicto, de más poder, pero que es un esquema que ya, como se da en otro contexto, genera toda una serie de acuerdos que se culminan firmando en el año 2016, ¿sí? Sin embargo, los que hemos seguido la prensa, me imagino que muchos de ustedes lo han hecho, muchas de ustedes también, el proceso también ha tenido muchas digámoslo así, contramareas, ¿no? Sí, contramarea, para decirlo de alguna manera metafórica, ¿no? Ha tenido mucho rechazo, ha tenido mucha oposición, ha tenido muchos traspiés, zancadillas, dificultades, retrocesos, avances, ¿no? Veamos que ningún proceso de justicia transicional, lo digo, es perfecto. Pero entonces el texto de Pribni está escrito, contextualizado en una época anterior, no toma en consideración los acuerdos de La Habana. Yo creo que en gran medida este texto analítico pues inspiró de alguna manera muchas de las, digo yo, teóricamente hablando, algunas de las dinámicas, ¿no? Que posibilitaron después estos acuerdos y el diseño institucional posterior a los acuerdos de La Habana. El profesor empieza hablando de un tema fundamental, para que ustedes lo tengamos en cuenta, que él lo llama los dilemas de la justicia transicional. En una parte habla de dilemas, en otra se refiere a eso como tensiones, ¿no? A mí me gusta más la palabra tensiones, que él usa más, ¿no? Pero el término dilema, ustedes saben que el dilema es un poco más radical, porque el dilema es o esto o lo otro, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, pero no son dilemas realmente, ¿no? Él plantea metafóricamente dilemas para poner un poco retóricamente el acento en las dificultades de esas tensiones, pero ¿cuáles son las tensiones principales? Desde mi punto de vista. Bueno, hay una tensión principal que el profesor la pone de manifiesto, que es la tensión entre las exigencias de paz, en el caso colombiano, y las exigencias de la justicia, ¿no? Esa es una tensión. Bueno, por eso le hablo de un dilema, porque es prácticamente algo que pareciera insalvable. Es decir, no podemos tener paz si hacemos justicia, como se practica la justicia ordinaria. Si la justicia ordinaria llevaría a todos los responsables de crímenes, de atrocidades, etcétera, ante un tribunal y los metería en una cárcel, de acuerdo con el Código Penal, porque están tipificados los delitos ahí, ¿no? Los crímenes. Pero si hacemos eso, ninguno se desmoviliza, pues no hay paz, ¿no? Pero entonces, pero de todas maneras no puede haber paz, ¿ven? Ahí está el punto de la tensión, no puede haber paz si no hay justicia, si no hay alguna justicia, porque si no hay justicia, lo que decía Marta Mino, pues reciclamos la violencia, ¿no? La guardamos en un cajón para sacarla el año que viene, pero más brutal todavía, ¿no? Entonces, las exigencias de la paz y las exigencias de la justicia no son fácilmente coordinables, ¿no? O compatibles en un mismo esquema. Y la justicia nacional es como una apuesta por lo, diríamos nosotros, una apuesta por lo imposible. Casi que una apuesta por lo imposible,
o por lo imposible posible, ¿no? Digamos en esos términos un poco metafóricos, ¿no? Entonces ahí está el gran punto, ¿no? Esas exigencias de paz, esas exigencias de justicia dependen de muchos factores, del poder de los actores que están involucrados, del contexto histórico en el que esto ocurre, del marco institucional vigente, del refrendamiento social, ¿sí? El refrendamiento social que tenga el proceso, si está más o menos blindado democráticamente o menos blindado democráticamente, si se ha visto acompañado de más consultas o menos consultas, si hay un sentir y una conciencia también de la sociedad, vean que esto es muy importante alrededor de la necesidad de estos procesos, y también la comprensión por parte de la sociedad de que hay que hacer sacrificios, de que hay que hacer sacrificios de uno y otro lado, ¿no? No sé si me explico. Segunda tensión muy importante, también casi que puede plantearse también en términos de dilema, la exigencia del perdón y la exigencia de la justicia retributiva. Recordemos el módulo anterior, la unidad anterior, ¿no? Es decir, perdón y justicia retributiva. Recuerden que no solamente justicia en materia de reparación, también justicia retributiva, es decir, que los responsables los verdaderos responsables puedan ser responsabilizados frente al aparato de justicia, reconocer su responsabilidad y de alguna manera recibir algún tipo de tratamiento desde la misma justicia, bien sea como justicia penal, castigo, o bien sea como una justicia restaurativa, que ya ustedes en la unidad anterior tuvieron una lectura sobre eso, ¿no? Perdón y justicia. Ahí hay una tensión muy fuerte. ¿Por qué una tensión muy fuerte? Se la voy a explicar, no explicar, sino referenciar filosóficamente. Esta autora, no sé si yo la cité ya en unas intervenciones, a mí me gusta mucho, Hannah Arendt, ¿no? Porque tocó temas muy sensibles, ¿no? Hannah Arendt decía que solamente estamos condenados a perdonar aquello que por su naturaleza es imperdonable. Vean qué frase esa, ¿no? Qué expresión, ¿no? Estamos forzados a perdonar aquellos crímenes que por su naturaleza son imperdonables. ¿Cómo así? Lo que es imperdonable es lo que tenemos que perdonar. Pues claro, porque si usted va a castigar a una persona que mató cientos de personas, que desapareció a otros cientos de personas, que torturó masivamente, ¿qué castigo usted le puede hacer a esa persona? ¿Cuál castigo es equivalente a la magnitud de los crímenes que él cometió? Incluso como la propia Hannah Arendt lo evidencia en un texto que se llama Eichmann en Jerusalén, creo que algunos de ustedes lo han oído, que ella lo titula La banalidad del mal. No es que ella esté diciendo que lo que hizo Eichmann era banal, no, sino que ahí la justicia quedó mal, porque ahorcar a un tipo que había llevado a cientos de miles de personas a los campos de concentración, que había participado en esas atrocidades, pues ahorcarlo, el juicio penal y el ahorcamiento de él se convertía prácticamente en una parodia. Quiero que me entiendan eso muy bien, ¿no? Digamos, no sé si me sé explicar, si hay alguna duda, pues tendremos si quieren un espacio para aclarar estos problemas, ¿no? Pero la magnitud de los crímenes, hay crímenes que por su magnitud a usted no le queda más remedio que perdonar. Porque no hay castigo equivalente que pueda retribuir el mal que esas personas hicieron. Ahora, no se trata de cualquier tipo de perdón, no se trata de perdón alegre, te perdono, me perdonas, nos perdonamos, ¿no? Una fiesta ahí de los perdones, no. Se trata de un perdón, como lo dice el profesor Rodrigo Duprimni, un perdón responsabilizante. Es un desafío de la teoría política, en los tiempos de Hannah Arendt y hoy. ¿Cómo perdonar aquello que por su propia naturaleza es imperdonable? Otro autor, no voy a llenarlos de referencia, pero Yankelevich, un autor de origen ruso-francés, pero de origen ruso, que también judío, además, que sufrió mucho en carne propia y en su familia el genocidio nazi, ¿no? Practicado por los nazis, y él tiene varios textos en los que dice, no, a esa gente hay que castigarlos de todas maneras. No se los puede perdonar. Vean aquí la magnitud del problema, ¿no? Lo que quiero es que sientan la magnitud del problema, por eso digo, frente a la justicia transicional siempre va a generar discusiones muy profundas. Tercero, reparar.
Ya ustedes vieron algunos textos que tienen que ver con la reparación integral. ¿Sí? Reparación integral, los 5 tipos de medidas: restitución de derechos de la víctima, rehabilitación, indemnización, garantías de no repetición y satisfacción de la víctima, ¿no? Frente a un juicio que se reconozca responsable. Son 5 medidas, ¿no? Todo esto implica un paquete bastante retador. Quienes de ustedes son docentes, quienes son de ustedes, no sé, psicólogas, psicólogos, sabrán que cualquiera de estas medidas por ejemplo, medidas de satisfacción es sumamente complicado. Pienso en los juristas. Para la víctima, medidas de rehabilitación es algo muy complicado para cómo afrontar el trauma que viven las personas. Por eso la justicia nacional, el tema central de la justicia nacional, cuando ustedes buscan una pregunta, ¿qué es justicia nacional?, la primera respuesta que encuentran es una serie de mecanismos que intentan afrontar, ¿sí?, los graves crímenes y atrocidades del pasado. Que intenta responder a esa pregunta: ¿cómo afrontar las atrocidades, crímenes, abusos cometidos en el pasado? Que son, en su naturaleza, son crímenes imperdonables, pero por eso nos vemos forzados a perdón. Pero además de que son imperdonables, son irreparables. No, irreparables. Cualquier crímenes de esta naturaleza, por ejemplo, ¿cómo se repara? Alguien diga, ¿no? ¿Cómo se puede reparar eficazmente a los familiares de unas personas de seres queridos que fueron desaparecidos? ¿Cómo se puede reparar integralmente, con todo el paquete, ¿no?, a personas que sufrieron torturas atroces y que el daño psicológico, simbólico, moral, no tiene forma de... Ya la persona esa dejó de ser el que era? ¿Cómo? Entonces, ven, tensión entre la reparación integral, exigencia de justicia reparativa, de reparar, y la magnitud de las violaciones, que por su propio sentido, magnitud, intensidad, son irreparables. Aquí estoy hablando de algunas tensiones nada más, 3, ¿no?, para no decir muchas. Vean cuán complicado. Entonces el profesor Rodrigo Prim nos da a nosotros una pista bastante interesante que yo voy a sencillamente a referir porque está en el texto. El texto es un texto realmente agradable de leer, un texto muy agradable de leer. Excelente texto, muy pedagógicamente trazado, con muchas alusiones históricas, concretas. Lo primero que nos va a decir el profesor Rodrigo Prim, nos va a tratar de trazar una tipología de los procesos transicionales. Esta tipología, el primero establece una tipología que después resume en un cuadro. Lo tengo aquí ante mis ojos porque bueno, se me olvida algo que se me pasa, ¿no? Pero es importante, ¿no? Una tipología bien interesante, porque la tipología del profesor Uprimni está basada en lo que llama, que dice, tipos de transición según las fórmulas adoptadas en cada contexto, en cada país, en cada contexto. Entonces va a ser muy interesante. Yo quisiera que ustedes pudieran, ojalá, hay un foro, bueno, perdonen que haga este paréntesis ahora así abruptamente, ¿no?, porque se me olvidan las cosas, estoy viejo ya, ¿no? Pero digamos, el módulo de esta unidad, perdón, no va a tener un trabajo, un ejercicio que se evalúa, ¿no? Ustedes saben, el mapa conceptual aquel con el caso, eso varía un 40% de la nota. El segundo trabajo que ustedes hacen a partir de los requerimientos de la justicia penal, los criterios, etcétera, ese varía 60%, porque hay un análisis de un caso hipotético, etcétera, un trabajo dispendioso, fuerte. Entonces ya 40, 60, 100% de la nota. Pero la invitación mía es que este tema es sumamente importante, es un tema fundamental, tiene un foro que ustedes pueden hablar abiertamente lo que piensen, es para reflexionar sobre estas cosas, que todos son problemas. Entonces la invitación mía es a que lean bien el texto, a que puedan participar en ese foro, aunque no sea evaluativo, que no conduzca a nota, háganlo. Yo creo que el beneficio es propio, ¿sí? Es algo que vale en sí mismo. Conocimiento es algo que vale en sí mismo, ¿no? No tiene un valor solamente instrumental para lograr esto o lo otro. El valor del conocimiento es un valor en sí mismo, es un fin en sí mismo, ¿no?
Y eso es importante, por nuestro sentido moral de seres humanos, que no nos quedamos solamente en lo mínimo, sino que pretendemos crecer, avanzar como seres humanos. Repito, como seres humanos, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, bueno, él hace esta clasificación o tipología a partir de lo que él llama el contenido de las fórmulas adoptadas. ¿Qué quiere decir el contenido? Contenido, ¿qué finalidad se buscaba? De acuerdo al contexto. Él nos advierte algo que es fundamental y quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Así como la justicia transicional no es una fórmula acabada, una receta, diría yo, la tipología que establece el profesor Rodrigo Primi en este texto es una tipología, que él mismo lo dice, una tipología que lo que reúne es lo que él llama, él usa un concepto del sociólogo Max Weber, que es tipos ideales. Son tipos ideales de justicia transicional, de fórmulas de justicia transicional. Y esos tipos ideales, como lo mismo que decía Max Weber, ¿qué cosa es un tipo ideal? Un tipo ideal es un instrumento conceptual que nos permite a nosotros, en una realidad difusa, confusa, rica de matices, etcétera, poder establecer cómo se combinan determinadas... Es decir, que en la realidad esos son tipos ideales, porque en la realidad nunca están. Hay realidades que se aproximan más a un tipo ideal que otras, pero ninguna es el tipo ideal mismo. El tipo ideal es un constructo conceptual para poder comprender, entender mejor esa realidad. ¿De qué realidad estamos hablando? Pues de las realidades transicionales en contextos distintos. Él establece 4 tipos ideales. Entonces habla uno que es lo que él llama los perdones amnésicos. Ese ya no puede ser, ¿no? Pero ahí se ha dado. Que el caso ejemplar es el caso de España, donde hay un proceso de negociación. También en algunos contextos nacionales en Colombia se dio, no después de esto. No después del año 2005, pero sí en algunos contextos anteriores se dio, que es cuando los actores, ¿sí?, que tienen poder, negocian, ¿sí?, tienen poder, la sociedad no está ajena e imponen un olvido. En estos casos, caso de España, por ejemplo, no hay justicia en esos procesos, no hay reparación, no hay mucho menos hay verdad, no hay esclarecimiento de la verdad, todo se sepulta. La idea ahí en esos casos, pasemos la página de la historia en blanco, ¿no? Porque recordar o traer los crímenes es rehabilitar es una falsa premisa, ¿no? Es rehabilitar la violencia. Juzgar es buscar la venganza del actor que va a ser juzgado, no hay justicia. Y reparación a las víctimas, ¿no? Las víctimas que entiendan que eso fue algo que quedó en la historia, quedó sepultado en el pasado y tranquilos, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Eso terrible, ¿sí o no? Pero eso se ha dado, ¿no? Que son lo que él llama los perdones amnésicos, ¿sí? Perdón y olvido, punto final. ¿Qué proponen? ¿Cuál es la finalidad de esos procesos cuando se dieron? Ya hoy día no son posibles, ¿no? Repito, no son posibles. El propósito es facilitar las negociaciones y supuestamente una reconciliación nacional que de todas maneras no va a tener los efectos que ellos esperan, pero bueno, esa es la justificación. Segundo tipo, lo que él llama los perdones compensadores. Los casos que él ilustra son Chile y El Salvador, donde la sociedad, en este caso los poderes, los militares, o en un contexto de Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno, el ejército, unos perdones compensadores. Yo te perdono y tú me perdonas, ¿sí? Vemos que perdonamos. Entonces en este caso sí se da un mecanismo que es el de las comisiones de la verdad. Hay un esfuerzo no por una verdad judicial, sino por una verdad pública, de relato, de storytelling, como se dice en inglés, ¿no? De confesar algunos crímenes, de contar las circunstancias en que los hechos ocurrieron, etcétera, etcétera. Que también son muy necesarias para las víctimas, desde luego. Comprender las razones de la pérdida, las razones de la violencia y demás. Y también se dictan algunas medidas de reparación. Tiene también el profesor Rodrigo Primi como tercer elemento en ese análisis que él hace, los perdones responsabilizantes, muy importante. El caso que él tiene como ejemplo que más se aproxima a ese tipo ideal de perdón responsabilizante es el proceso en Sudáfrica, la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional en Sudáfrica.
donde se establece una comisión de verdad. De alguna manera la condición es que los actores involucrados en crímenes confiesen públicamente y de manera total los crímenes cometidos, que se den algunas medidas de reparación para las víctimas, aquellos casos más graves, y se conceden algunos perdones individuales, ¿no?, para determinados crímenes. Y el propósito de este tipo de medidas, nos dice el profesor Rodrigo Prismi, es buscar un equilibrio entre, lo que decíamos, la tensión esta entre perdón y justicia, ¿no? No hay mucha justicia, no hay justicia, pero se logra de alguna manera comprender las circunstancias y las condiciones y las causas del mal, para a partir de ahí poder ofrecer un perdón público, perdón político, que bueno, ya ustedes saben ya todos los problemas que trae. Y de alguna manera individualizar responsabilidades. Y por último nos habla Rodrigo Prismi de las transiciones punitivas. Las transiciones punitivas son aquellas que son de alguna manera impuestas muchas veces por tribunales internacionales ad hoc, como ya lo vimos en la unidad anterior, que son los casos de Nuremberg, que es el caso histórico más ejemplar, digamos, pionero, el caso de los tribunales ad hoc en Yugoslavia y en Ruanda. Aquí con estos tribunales ad hoc se busca castigar responsables, porque se parte del principio o del propósito de que la transición democrática solo es posible por la vía de que existe un castigo a los máximos responsables de crímenes atroces, mediante la retribución penal. El profesor Rodrigo Prismi nos trae este cuadro. Ese cuadro es un cuadro excelente, yo creo que ustedes lo miren, una síntesis extraordinaria, y también da algunas pistas muy fundamentales para ver las dificultades o problemas o limitaciones de cada una de estas figuras. No es que todas sean perfectas, ¿no? Hay problemas en cada una de ellas, hay insatisfacciones en cada una de ellas. Y por último, así como nos hace un cuadro atendiendo al contenido, es decir, a los fines o al propósito que se busca, hace un cuadro muy interesante a partir de lo que él llama según el procedimiento empleado. En este caso utiliza también una vez más un cuadro de 4 elementos y habla de una justicia impuesta, que es esta que es impuesta desde afuera, desde un tribunal internacional, llamémoslo así, con actores internacionales, pero por lo general nos dice también que esta justicia impuesta muchas veces, como fue el caso de Nuremberg, que es una de las críticas fuertes que tiene, es una justicia que es impuesta por el vencedor. El caso de Nuremberg es una justicia de los vencedores sobre los vencidos. Correcto, ¿no? Yo sé que esto es muy polémico. Uno siempre tiende a decir, no, bueno, pero los vencedores eran los justicieros, sí eran los justicieros, pero remito a un paréntesis acá. Ustedes saben que hay algo que aquí desafortunadamente no lo tenemos en estas unidades, pero es algo, para mí es fundamental, yo creo que para ustedes también. No sé si ustedes han oído hablar, seguramente han oído hablar de algo que se llama los tribunales Russell. Tienen el nombre del profesor filósofo británico Bertrand Russell. Bertrand Russell fue el gran lógico matemático, el gran filósofo, pero fue alguien que tuvo una iniciativa basado cuando él dijo, mire, cuando empezó Estados Unidos a bombardear sistemáticamente y con armas biológicas, etcétera, y químicas en Vietnam, Bertrand Russell dijo, mira, la justicia de Nuremberg fue una justicia de los vencedores sobre los vencidos. Era necesaria. Pero ¿qué va a pasar cuando hay un país que no es vencido y comete crímenes atroces como los que están ocurriendo ante nuestros ojos en Vietnam? Entonces creó una serie de tribunales que hasta el día de hoy tienen otro nombre, se llaman Tribunales Permanentes de los Pueblos. Es también otro estándar en construcción en materia de justicia y acceso a la justicia. Bueno, no voy a hablar de eso porque sería extenderme demasiado, pero tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta porque esto que dice el profesor Rodrigo Prismi aquí es muy importante. Dice una justicia de los vencedores. En Bosnia, en la Yugoslavia venció la OTAN, venció con una intervención militar, por lo tanto se puede juzgar, ¿no? ¿Sí? En esos casos, ¿no? Se pasa a juzgar. Por lo tanto, una justicia impuesta, nos dice el profesor Rodrigo Prismi. Creo que su análisis es bien interesante. La lógica subyacente de esto, dice, voy a citarlo, dice, es castigar unilateralmente a los infractores de derechos humanos e imponer un nuevo orden democrático fundado en el respeto a estos derechos. Pero tiene un problema. No es consensuado democráticamente. Vean que aquí hay un punto fundamental, ¿no? Es impuesto, ¿no? Ojo esto, ¿no? Piensen en esto para la reflexión, no estoy
diciendo nada para, digamos, sesgar el análisis, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo otro son lo que llaman, de acuerdo al procedimiento, los procesos que son basados en la autoamnistía de los responsables, ¿no? Los mismos victimarios otorgan un perdón, imponen ese perdón a toda la sociedad, nos perdonamos, cometimos muchas atrocidades, pero ya, públicamente yo pido perdón a todos ustedes por los crímenes que he cometido, ¿sí? Me arrepiento profundamente de ellos, y se acabó, ¿sí? Y se acabó. Entonces, pero se hace con aras de permitir la exigencia imperiosa de la justicia, ¿no? Estos procesos de autoamnistía tienen un resultado atroz, y es que dejan impunes los crímenes cometidos en el marco del régimen anterior, bien sea de guerra o bien sea de autoritarismo, que requerían de una justicia. El otro son los perdones que llaman recíprocos, ¿no? De acuerdo muchas veces también un proceso de negociación, pero que es solamente entre las partes, entre los victimarios, entre los que han cometido atrocidades, y se perdonan, ¿no? Y se perdonan, se traslada a ese escenario, pero que todo esto se hace en nombre, nos dice el profesor Rodrigo Pino, de una reconciliación nacional, pero nos habla también a renglón seguido, esto fue lo que pasó en Centroamérica, en El Salvador, nos habla a renglón seguido de cuáles son los efectos y cuáles son las críticas profundas de las cuales es susceptible estos procesos caracterizados por esta naturaleza, y el esquema o el tipo ideal que le parece más favorable es lo que llama las transiciones democráticamente legitimadas, que son aquellas en las que no solamente participan, se perdonan o confiesan sus hechos, o llegan a un acuerdo, transitan a la paz los actores involucrados en las grandes atrocidades, sino que el proceso se ve respaldado profundamente, primero por unas consultas a la población, a los afectados, a las víctimas, por ejemplo. Muy importante esto. En estos procesos hay que consultar a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No se puede hacer un proceso de transición a la paz si las mujeres no participan en el esquema, el diseño de esas negociaciones, en los acuerdos entre los actores, contando su propia experiencia. O pensemos en los pueblos indígenas, martirizados durante todo el contexto del conflicto armado colombiano. Tienen que hablar. Los parámetros de la justicia no pueden ser los parámetros de la justicia que den el gobierno y la guerrilla. Tienen que ser también los que den las víctimas. Pero también el conjunto de la sociedad, porque es grandemente afectada. Bueno, en fin, esto es lo que yo quería comentarles. Creo que me he extendido bastante, casi una hora, en esta sesión, pero vean que esto es una sesión que no tiene nada evaluativo, pero me parece que es fundamental porque es algo muy cercano a todas y todos nosotros en nuestras experiencias nacionales. Desde luego, hay mucho que hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que profundizar, pero quería sencillamente generar como una especie de contexto tanto al texto como a la problemática de la justicia transicional, ¿no? Sencillamente eso, nada. Pues les agradezco mucho toda esta oportunidad que me han dado a mí de acompañarles, así sea por los lados, ¿no? en estas sesiones, y desearles muchos éxitos y instarlos a que sigan siendo quienes son, ¿no? Las mismas personas comprometidas, entusiastas con la justicia, entusiastas con los derechos humanos, entusiastas por un camino de mayor libertad y mayor dignidad para todas y todos nosotros. Muchas gracias, quedo a servicio de ustedes, yo, David Suárez, para lo que me requieran en este proceso. Hasta luego.